En este viaje a Egipto, un destino muy esperado, tenemos planeado conocer sus principales atractivos turísticos. Por ello, decidimos quedarnos un par de semanas para poder conocerlo con detenimiento y por nuestra cuenta. Y bueno, para contarles un poco lo que hemos padecido, esto es más una recomendación para ustedes si es que piensan reservar por alguna aplicación como Booking, como lo hicimos nosotros, o Airbnb. Fíjense bien si los comentarios son reales o fake. Sé que es difícil como que saber si lo son o no, pero en el caso de nosotros, por ejemplo, Martín encontró un hotel que decía... Había como comentarios que se notaban un poco dudosos, ¿no? Sí, porque muy repetitivos o como todo excelente, 10, 10, 10, 10, 10, 10, todas las notas 10. Sí. Entonces yo tenía como una suspición, pero había como comentarios que se parecían como reales, con una foto, siempre la misma foto, pero parecían reales. Y esto porque también nosotros veíamos que algunas personas comentaban que habían hoteles con vistas a las pirámides y que eran muy como económicos, ¿no? Entonces veíamos que sí, es cierto, hay hoteles muy económicos como el que encontramos, que realmente el lugar donde estaba el taxi no sabía ni cómo llegar a ese punto, o sea, es como que ni Uber mismo lo localizaba. Entonces por eso nos salió también el taxi más caro de lo que nos había presupuestado Uber. Y bueno, cuando tuvimos que llegar caminando hasta ahí, realmente la zona se veía como que había muchos recicladores. Sí se veían las pirámides, es cierto, pero cuando subimos no era para nada lo que mostraba en la aplicación. Por afuera no parecía un hotel, no, cuando subíamos tampoco. La casa de alguien y después adentro estaba muy sucio, no parecía un hotel. Y cuando subimos, que era el último de los pisos, que bueno, se veía un poquito, y ni siquiera por nuestra ventana ni nada se veía, o sea, tenías que doblar así tu cabeza para poder ver algo de las pirámides, que la vista en sí no era bonita porque se veían los techos de las casas. Entonces la señora agarró como que la cama ni siquiera estaba tendida, la señora como que agarró una frazada que se veía sucia, una sábana sucia, el baño era compartido y no era lo que mostrábamos, era un baño privado y ese compartido estaba sucio, en un cuarto habían como 20 personas y decíamos vamos a compartir con ellos el baño estaba sucio. Entonces realmente fue como, y ahora vamos a buscar un hotel en este momento. Fue un momento muy como estresante y no sabíamos qué hacer, entonces. Sí. Y Martín lo solucionó en ese momento porque mientras yo decía, bueno Martín, ya, por lo menos yo no quisiera quedarme, ¿qué opinas tú? Entonces Martín ya estaba buscando. Yo estaba como buscando, la mujer estaba esperándonos para decir si sí o no tomamos el cuarto y yo estaba en Booking a ver qué otras soluciones, pero rápidamente yo encontré uno como 50 metros más lejos. Sí, y o sea, no es, lo bueno es que no estaba tan, porque yo le dije, Martín, es que eso nos pasa por querer estar cerca de las pirámides, tal vez el lugar cerca de las pirámides es así, entonces vámonos al centro de Giza y no importa, pagamos un hotel más caro, pero que nos dé cierta seguridad y comodidad, y porque sí, o sea, tenías que caminar y había mucha gente que reciclaba y había basura también, ¿no? Y ese es de animales por todos lados. Entonces cuando ya Martín encontró uno dijimos bueno, vamos a pedirle entrar antes de cualquier cosa. Felizmente sí, en Egipto no te piden pagar con anticipación, sino solamente reservar. Eso es lo bueno. Yo todavía le decía Martín, creo que es raro y si vamos y al final está ocupado. Por eso yo no hice la reservación, yo vi la ubicación que estaba muy cerca, entonces fuimos hasta este hotel y pedimos antes de ver el cuarto y realmente está muy bonito. Sí, muy bonito, parece que es nuevo. Yo le digo en la terraza, ahorita estamos en la terraza, pero nuestro dormitorio está justo ahí y siento un olor como que recién está rajeado incluso. Pero sí, realmente tiene las vistas. Y lo bueno también, que les vamos a dejar los datos de este hospedaje, es de que no tenemos que tomar
un transporte para llegar al complejo, sino vamos a llegar solamente caminando. Entonces ahí también como que se ahorra, porque normalmente tú te hospedarías en el centro de Gizeh. Por fin el dueño, hay alguien que habla inglés muy bien. Sí, habla Entonces sí, pudimos hablar muy bien inglés con él, y su primo, que es un guía, habla español y portugués. Nos hizo unas recomendaciones también de que eran ciertas, y que si ustedes vienen a Egipto lo van a ver. No queremos como que pecar de que estamos hablando mal de algún lugar ni nada, pero él mismo nos dijo, ¿no? Como que cómo es la realidad aquí, que acá nadie te va a ayudar solo porque es tu amigo, porque eso nos pasó en Alejandría. De Sí, que nos tuvimos dijeron, malas experiencias, pero también otros Hay lados gente- donde la gente sí te ayuda mucho sin pedir nada. Entonces es como hay... sí, solo que ya no sabes si como que tipo confiar mucho, porque a veces como nos ha pasado que siempre quieren algo o al final como que hacen como que no quieren algo, pero ya nos comprometieron con otra cosa, entonces no sabíamos bien. Pero bueno, la historia es que estamos muy contentos con este hotel, así es que le vamos a dejar todos los datos aquí. Llegó el momento más esperado por mí. Vamos a entrar a la gran pirámide de Keops. Estoy emocionada. ¡Qué emoción!